Antes de comenzar, vamos a tener un momento de oración. Voy a invitar a los hermanos que inclinen sus rostros. Vamos a orar un momento. Oremos. Amado Dios, Señor, nos acercamos un grupo de tus hijos a tu presencia, Señor, con el deseo, Padre, de que tú nos enseñes, que tú abras nuestro entendimiento, que guardes tu palabra en nuestro corazón. Permítenos meditarla, reflexionarla y también, Señor, valorarla. Ayúdanos, Señor, en esta tarea, porque tú, Señor, nos dijiste que ibas a perfeccionar la obra que empiezas en cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, Padre. Pido tu bendición por cada una de las familias y que lo ayude, Señor, en sus decisiones diarias. También te ruego por Caleb, que es un joven adolescente, que debe tener 14 años, Señor. Señor, te rogamos que lo cuides, que le enseñes y que le muestres sus propósitos en sus vidas. Quizás es una señal para que sus padres, sus otros familiares, Señor, observen eso, el poder de tu gloria, Padre. Bendito Señor, gracias por este tiempo. Te pedimos todo esto. Te pedimos, Señor, también por los pastores, Señor, que han nacido y han salido de la iglesia, que en el lugar donde estén, Señor, tú ayúdalos a conocerte y a que prediquen tu palabra. Te ruego por el pastor Abraham Sáenz, la última vez, Señor, nos predicó en 2 ocasiones. Señor, tú sabes, Padre. Bendícelo, Señor, y cuida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero compartirles con ustedes un pasaje que se encuentra en el libro de Ezequiel, el capítulo 44. Ezequiel, capítulo 44. Yo creo que cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios a nuestra familia más cercana, podemos tener hijos, padres, algunos tíos, tías, algunos familiares más, primos, que estén de visita en nuestra casa o que vivan ahí, es importante comunicarles a ellos el propósito que tenemos nosotros con ellos. Y aquí justamente en el libro de Ezequiel, en el capítulo 44, hay un texto que me gustaría leerlos. Dice así: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En otras palabras, en otras versiones, es muy posible que encontremos el texto de esta manera: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo puro y lo impuro. Y abajo dice: y le enseñarán a discernir entre lo santo y lo que no es limpio. Algo parecido. Es algo así podemos encontrar en otras versiones. Y aquí el texto empieza diciendo: enseñarán, enseñarán. Jesucristo antes de ascender a los cielos, él se reunió con cerca de 500 personas, discípulos, entre ellos estaban sus apóstoles, y él les dijo que no se vayan de Jerusalén, que se queden esperando ahí. Jesús estuvo 40 días ahí con ellos después de su resurrección y él partió. Cuando él partía, les dijo, ¿no?, que no se muevan de Jerusalén. Y de la misma forma como él estaba ascendiendo a los cielos, de la misma manera iba a regresar. Y él le agrega algo más y les dice: y recibiréis poder. Hasta el día de hoy he escuchado a algunas personas, algunos estudiosos de la Biblia, que dicen que el poder es como una fuerza, que el poder es como si fuera algo independiente, una energía vital. Sin embargo, cuando Jesús dice que recibiréis poder, se está refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que escudriña hasta lo profundo de Dios. Por el Espíritu Santo se hicieron todas las sanidades en el ministerio de Jesús y en el ministerio del apóstol Pablo. El Espíritu Santo es el que sustenta la iglesia en el día de hoy. El Espíritu Santo es el que convence de pecado a toda persona que no conoce a Dios. El Espíritu Santo es el que nos lleva al arrepentimiento y a la comprensión de su palabra para no interpretarlo de una manera privada,
sino bajo la dirección de Él. Él nos va a enseñar todas las cosas. Y si en algún momento nos piden alguna razón de nuestras creencias, es el Espíritu Santo quien va a hablar a través de nosotros. Va a hablar todo aquello que conoce y todo aquello que hemos aprendido de la palabra de Dios para presentar defensa con mansedumbre ante cualquiera que nos demande razón de lo que creemos. O sea, es el Espíritu Santo el que guía, es el Espíritu Santo el que escoge evangelistas, pastores, maestros. Él hace toda esa labor. Y Jesús lo dijo bien claro, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendría el Espíritu Santo. Voy pues para enviar al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el poder de Dios que actúa en este mundo. Hasta el día de hoy lo está haciendo. Cuida a la iglesia, cuida a cada uno de sus hijos según su propósito. El Espíritu Santo nos enseña a hacer diferencia entre lo santo y lo impuro, entre lo puro y lo impuro. Nosotros a veces, algunas cosas que vemos en la vida, podemos considerarlo como relaciones puras o relaciones impuras. Hace poco una señora, bueno, se casaron de muy jóvenes con su esposo y ella tenía un problema. Bueno, el problema ella lo contó. Dijo cómo se llama, de que después de 10 años de matrimonio tenían un par de hijos y que su esposo le había sido infiel. O sea, su esposo le fue infiel con otra mujer. Ella se enteró, se enteró, la mujer quedó devastada, ella es cristiana, inmediatamente le pidió el divorcio a él. El esposo conversó con ella y le dijo que le perdonara, pero ella lo condicionó. Le dice, o soy yo o es ella, o vives conmigo o escoges a ella, refiriéndose a la querida, quizás es una palabra que algunos nosotros usamos. Bien, y parece que el esposo se tomó su tiempo, se tomó su tiempo. Ella, a medida que el tiempo se dilataba y no encontraba respuestas de su esposo, se sintió tan mal que ya no quería hablar más con él. Y como que le dio un ultimátum. Dijo, o ella o yo. Y no obtuvo respuesta del esposo. Parece que el esposo decidió con quién quedarse. Pero ella estaba bueno, un poco es quizás reducir la gravedad, ¿no? Ella estaba muy, muy mal con él. Estaba muy enojada con él porque había puesto toda su confianza en él. Y ella dijo, ese hombre no es cristiano y ese jamás va a ir a los cielos. Y uno le pregunta por qué. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Esas palabras que dijo Jesús en su momento, ella lo tomó para condenar a su esposo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y como tú no eres santo en nuestra relación, tú estás en pecado y vives en pecado. Por tanto, tú jamás vas a ver a Dios. Así se lo dijo y eso también nos lo dijo a nosotros. Y nosotros, bueno, éramos un grupo de personas que queríamos ayudar. Y entonces, entonces ella cuestionó su salvación, es más, y dijo que ese hombre no es salvo. Estaba muy enojado con su esposo. Bueno, a veces las relaciones son tan profundas que uno no quisiera que sucedan ese tipo de cosas, pero pasan, lamentablemente pasan. Pero el principio bíblico nos dice a nosotros que nosotros somos salvos por medio de la fe, mi fe puesta en Cristo Jesús. Es más, esa fe que me lleva a creer en Cristo no es personal, no es mía, es una fe que Dios me ha dado. Por eso que en algunos pasajes de la Biblia encontramos a los que son de la fe de Jesús. Hebreos dice, por ejemplo, que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el creador? ¿Quién es el que firma? Es Jesús. Jesús da la fe para creer en él. Y es por eso que él dice, ¿no?, que somos justificados por medio de la fe. Hemos sido creados nuevos para hacer buenas obras. Hemos sido creados en Cristo Jesús
para vivir haciendo la voluntad de Dios, viviendo en santidad. O sea, la santidad es un producto de nuestra relación con Dios. O sea, es una evidencia, quizás es la expresión más adecuada, de una relación con Dios. O sea, nosotros vivimos santos, no por temor de que Dios me castigue, sino vivimos santos porque lo amamos a Él. No queremos desobedecerle ni deshonrarlo en ningún momento. Bien, fíjense cómo una actitud, cómo una relación de pareja, hasta los principios bíblicos se socavan porque no hay unidad de pensamiento entre ellos. Uno trata de castigarlo con todo su furor porque ese hombre me engañó, porque ese hombre no es santo. Y a veces uno dirá, ya ves, ahí está, pues, el hombre ha descubierto que es una mala mujer y se ha alejado de ella. Hay personas que pueden pensar así. Por esa razón, nuestra actitud siempre debe ser una actitud de fidelidad a Dios, siempre. Cada pareja que empiece una relación con Dios debe de poner a Jesús como el centro de esa relación, aún antes de que empiece esa relación. Señor, quiero conocer a un varón, quiero conocer a una señorita, pero que sea conforme a tu carácter, que te ame, Señor, que cada día me enseñe a ser mejor persona, que cada día me ayude a meditar en ti. Ese, ese matrimonio futuro va a estar sobre la roca, va a crecer sobre la roca. Aquí a Dios le encanta oír eso, que uno ponga su voluntad en las manos de Dios. Señor, no mi voluntad, tu voluntad, deseo esto en mi corazón. Eso le complace a Dios porque está justamente en la misma línea de Dios, porque eso es justamente lo que Dios espera de nosotros, que construyamos sobre la roca. Y cada persona que hace esto va a dar abundante fruto. A veces nosotros, por ejemplo, tenemos ese tipo de problemas cuando se nos presenta la tentación y cedemos, cuando cruzamos la línea limítrofe en la cual no podemos avanzar porque hasta ahí podemos llegar y ahí no avanzamos, porque si avanzamos estamos pecando y estamos rompiendo, estamos cruzando la línea. Dios nos da un espacio para que nosotros podamos desarrollar y poder hacer las cosas bien. Bien, este pasaje, pues, de Isaías, capítulo 44, versículo 23, nos enseña a nosotros que debemos de enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y también agrega, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo impuro. Sí, hermanos, dice, nos enseñarán a discernir. Discernir. Es una palabrita que muy pocas veces lo usamos. Sin embargo, si uno escucha una mentira, inmediatamente uno sabe que es una mentira, ¿cierto? Por ejemplo, la vez pasada un amigo, ya hace bastante tiempo, teníamos la costumbre de ir a un muelle que se llama la Bahía de San Nicolás, y ahí no está permitido ingresar al muelle para pescar. Sin embargo, algunos se metían por debajo y trataban de llegar a un punto de buena pesca. Y uno de ellos, viniendo de ahí, dijo que había sacado un cangrejo de este tamaño. Bueno, la pantalla no es lo suficientemente grande. Un cangrejo inmenso. Y nosotros lo mirábamos, pero uno va al muelle no a sacar cangrejos, uno va a sacar peces, pescados, va a pescar. Entonces, nadie necesita decirme que este muchacho, que este amigo nos está mintiendo. Inmediatamente, los que entienden de pesca saben que está mintiendo. Pero en relación al discernir, es más complicado, porque ahí la mentira se parece mucho a la verdad. Entonces nos cuesta un poquito eh, creerle. ¿Será cierto o será verdad? ¿Será cierto o será verdad? La Biblia, por ejemplo, nos dice de que el padre de la mentira es Satanás. Dice, cuando habla, de suyo habla, ¿no es cierto? Y a ese grupo de personas mentirosos, Dios le llama, ustedes son hijos del diablo. O sea, el diablo miente. Es importante que nosotros no mintamos, porque el día que nosotros digamos la verdad, nuestra verdad puede ser cuestionada. Entonces, nosotros debemos de mantenernos siempre íntegros. La mentira bajo cualquier circunstancia es venenosa, nos, nos destruye.
la gente no cree en él o no cree en ella cuando miente, cuando es descubierta en una mentira. Puede ser una mentira muy elaborada, pero cuando se descubre de que es mentira, que no es cierto, que no es correcto, toda la verdad que uno pueda después decir es cuestionada. De ahí que ahí encontramos otra enseñanza en relación a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Bien, vamos a buscar un pasaje más. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis el capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, el versículo 14. Se encuentra casi al final, ya en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis. El versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esta última partecita es la que me llama la atención de este versículo. Dice, y los que están con Él, o sea, con el Cordero, con el Señor de señores, con el Rey de reyes, dice, son llamados y elegidos y fieles. Bien, nosotros hemos visto de que la doctrina de la elección, que el apóstol Pablo lo desarrolla en el libro de Romanos, él dice, vosotros no me elegisteis a mí, y yo os elegí a vosotros primero. Vosotros no me amasteis a mí primero, yo os amé primero a vosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña en relación a la elección. En este pasaje no dice los que están con él son llamados. También Jesús dijo en una ocasión, ¿no?, que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. En este texto también dice fieles. Una persona fiel es una persona que persevera, es constante, es firme, no se mueve de ahí, porque ha puesto su corazón en Dios, no en los hombres. Si bien es cierto, cuando nosotros vamos a la iglesia, nos encontramos con muchos hermanos que nos conocemos y también hay muchos nuevos. Y algunos de nosotros nos alegramos de encontrarnos con unos hermanos que ya estamos tiempo y a veces nos abrazamos, a veces nos vamos a conversar en un costadito en las salidas y preguntamos por una cosa, comentamos la predicación, tratamos de interesarnos más en una expresión que dice el pastor que nos enseña. Por ejemplo, yo me acuerdo bastante cuando el pastor Abraham Sáenz en una mañana dijo, el predicador, o sea, el pastor, vive en lo que predica. Yo sé que algunos de ustedes todavía lo recuerdan, y es cierto. Y a veces nos ponemos a comentar sobre ello. Y es una gran alegría, de verdad, el poder vernos los unos a los otros y en nuestro corazón desearnos lo mejor para cada una de las familias representadas ahí. Sé también que algunos de nosotros son nuevos, son un poco introvertidos y se resisten quizás a abrirse y entrar a esos grupos de hermanos. Es una tarea que nosotros debemos de mejorarla, poder comunicarnos los unos a los otros. Por alguna razón somos llamados a una comunión, como dice en el libro de Hechos capítulo 2, dice, y estos dice participaban en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones, comunión. La iglesia se reúne para tener comunión, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Preocuparnos por alguna persona que está pasando por algún percance, algunos de los nuestros, y de alguna manera darles palabras de consuelo o apoyarlos bajo cualquier circunstancia. Esa es parte, o sea, así funcionaba la primera iglesia. Y esta iglesia de estos tiempos, la podríamos llamar moderna, debería de recordar algunos de esos principios antiguos que se realizaban en la primera iglesia. Un amor profundo. Nadie tenía necesidad de nada. Esa es una palabra clave, porque dice todos, las cosas la tenían por común. Y eso es muy bueno y ojalá eso nunca lo olvidemos. Entonces aquí, la Biblia, aquí en Apocalipsis, nos dice que, dice, los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Una de las características de todo cristiano es la fidelidad. Fidelidad, o sea, la perseverancia.
estar constantes ahí. Es una marca del Espíritu. Ellos, en realidad, nosotros cuando vamos a la iglesia, vamos buscando una bendición de Dios. ¿Cómo es eso? Es a través de su palabra. Uy, esta pregunta me la hice hace mucho tiempo y justamente el día de hoy la toca. Amén, Señor. Gracias por tu respuesta. Nos dan palabras de consuelo. Señor, te doy gracias por esta oportunidad, por haber escuchado esta palabra. No lo había notado, no lo había recordado, pero gracias a ese instrumento tuyo, ahora yo lo recuerdo y me voy en paz. Y así nosotros vamos. Además de eso, podemos, como le dije hace un momento, compartir los unos con los otros. Hablar de diferentes cosas. De la iglesia, por supuesto que sí. De lo que sucede en el mundo, también. De las advertencias que Dios nos ha dado a través de las escrituras, de las cosas que van a suceder, también, porque es parte de la vida diaria. Y cosas así, hay muchísimas cosas. Todas aquellas personas que han sido, dice, llamadas y elegidas y son fieles, están al lado del Cordero. Es una de esas características que nosotros debemos tener para estar al lado de Él. Bien, otra de las cosas que este versículo nos enseña es que a veces uno piensa, yo estoy al lado de Él, ¿no es cierto? Pero, ¿de verdad estaremos al lado de Él? ¿Qué pasa si en realidad Dios se ha alejado de nosotros? ¿Qué pasa? Se ha alejado de nosotros, ¿por qué? Porque en alguna medida nosotros ha dejado de ser el primer lugar Dios. Está ocupando otra cosa que es importante, pero no tan importante como la de Dios. Le estamos prestando más atención a nuestros éxitos en la vida, le estamos dándole más atención a mis negocios, a la felicidad temporal que me da el percibir un buen sueldo. Uf, me siento tranquilo, no me falta nada, mis hijos, mis hijas tienen todo lo que yo nunca tuve, yo les estoy dando. Eso puede ser un motivo para que una persona persista en esta vida. Sin embargo, uno puede escoger lo mejor, pero si uno no pone a Dios en primer lugar, entonces las cosas van a ir mal. Mismo Jesús lo dice muchas veces. Bueno, una muy clara, dice que separados de mí, nada podemos hacer. Nada. Una rama que no está conectada al tallo se seca, se muere, se deshidrata, no da fruto y está a punto de caer. Cuando Jesús hizo una parábola, dijo, Señor, este fruto no da, esta planta no da fruto. Córtala, le dijeron. Él dijo, Señor, un momentito, permíteme abonarla, permíteme regarla, permíteme, Señor, nutrirla un poco más. Y si en el próximo periodo, en el tiempo de cosecha, no hay fruto, corta, lo corto. Fíjense, Dios nos da infinidad de oportunidades para volver al camino con Él. Él no camina solo. Nosotros caminamos detrás de Él, porque Él es el pastor y el pastor siempre va adelante. Nosotros lo vamos siguiendo a Él. Por esa razón, Dios no es estático. Dios se mueve de un lugar a otro. Es parte del proceso de la vida. Aprendemos constantemente. Todo lo que nos rodea nos enseña. Una palabra nos enseña. Una guiñada de ojo nos enseña. Un paso nos enseña. Por esa razón nosotros debemos estar pendientes siempre de Dios y de todo lo que hay en nuestro entorno. Hasta los malos ejemplos nos enseñan lo que no debemos hacer. Por esa razón nuestros ojos siempre deben estar en Cristo y nunca apartarnos de Dios. Es importante de que nosotros sepamos y mantengamos esto sobre nuestra religión y Él con Dios. ¿Acaso Dios no le complace tener hijos fieles? Por supuesto que sí. Él ama y premia a los que son fieles. Bien, es un proceso de aprendizaje. Otra de las cosas más que podemos ver aquí es que este pasaje nos enseña a nosotros de que tenemos una salvación segura en Dios. Dios nos ama y la salvación que Él nos da es una salvación que Él nos la regala. Nosotros no la ganamos, ni la merecemos. Nosotros merecemos estar en el infierno. Por su clemencia, por su amor y por su misericordia, Dios nos ha elegido. Dios te ha elegido. Y no te ha elegido para nada.
te ha elegido con un propósito de que Él dirija tu corazón, lo sigas en obediencia hasta el fin, hasta el fin. Ese es parte del plan de Dios, hasta cuando Él llegue, cuando Él venga, será el fin. Verdaderamente ahí están todas las cosas consumadas. Seremos como Él es, seremos transformados a la imagen de Él, tendremos la mente de Cristo. Todas las cosas se nos esclarecerán. Las respuestas que buscamos las encontraremos en ese momento. Fíjense. Y en ese momento también dice que enjugará toda lágrima, toda tristeza quitará también de nuestro corazón. Y también muchas cosas secretas hechas en oculto darán cuenta a Dios. Fíjense, también a Dios no se le escapa nada. Es muy probable de que muchas personas hayan cometido pecados graves y nunca lo han confesado a Dios y han muerto así. Bueno, nadie lo sabe, me voy en paz. No es así. En ese momento, cuando Cristo nos encontremos con Él, pues todas las cosas se develarán. Y Él dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nosotros no podemos juzgar con un Dios. A veces nosotros cometemos un pequeño error cuando nos excedemos en hablar mucho del amor de Dios y de la misericordia de Dios, pero no mencionamos nada sobre la santidad y que Dios es juez, es juez. Por esa razón a nuestro Señor Jesucristo también se le conoce con un título que dice abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Jesús nunca nos va a apartar de su mano, Él siempre nos va a defender. Pero hermanos, pasar por una situación así va a ser también muy doloroso de nosotros. Hay una de las cosas, por ejemplo, que yo digo a veces dentro de mí, no, Señor, me has quitado la alegría de mi corazón. Yo le digo a veces así, converso. Y uno se preguntará, ¿cómo es eso? Bien, quiero contarles una pequeña historia y con esto voy a terminar. Ya hace más o menos 30 o 40 años, este, en la calle Los Centinelas, que es una calle paralela a Huanchuya, donde yo vivo, había un muchacho que le decían Cucharita. Este Cucharita era un joven más o menos de 21 o 22 años. Era conocido por toda su cuadra como el hombre más borracho, ebrio. Rara vez se le veía lúcido. Todo el tiempo paraba bebiendo, 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 bebiendo. Casi todo el tiempo se lo veía tirado en la vereda, tirado en la puerta de su casa porque sus padres no lo querían dejar entrar en esa situación. ¿Cuántas veces no le habrán reclamado? Todo el tiempo para borracho y ebrio. Y yo cada vez que lo veía, no quería encontrarme con él. ¿Por qué? Porque me hacía recordar mi vida anterior. Malo era. Y lo evitaba, lo evitaba. Y en algunas ocasiones me cruzaba con él cuando él estaba lúcido. Y decía, buenos días, señor. En voz alta, buenos días, señor. Había algo de respeto. Había perdido completamente la imagen de Dios, pero quedaba algunos rezagos de él. Saludaba. Yo no conversaba con él, pero decía, buenos días, señor. Hasta que un día lo encontraron en la puerta de su casa y le dijeron, hola, Cucharita, levántate, pues. Y ella no se levantó más. Se murió. Se murió en la puerta de su casa. Quizás había vivido en exceso, quizás el frío, alguna enfermedad que había tenido de tanto beber, una cirrosis al hígado, qué sé yo. Se murió en la puerta de su casa. Pasando algún tiempo, me encontré con un pasaje diciendo, si al impío no le adviertes de su mal camino, él morirá, pero yo su sangre la demandaré de tu mano. Wow, fue como una espada. Me atravesó, me destruyó. Por esa razón, a veces algunos hermanos me preguntan, hermano, ¿por qué no levantamos las manos? ¿Cómo? ¿Cómo? No sé eso. Perdón. Este, pues hermanos, son cosas que nos enseñan las Sagradas Escrituras.
Y debemos ser responsables, muy responsables. Bien. Vamos a leer un pasaje más que se encuentra en Salmos, capítulo 37. Por favor, aquellos hermanos que nos acompañan con su Biblia abierta. Salmos 37. Salmos capítulo 37, versículo 28. Salmos 37, 28. Dice así: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Esa partecita donde dice, y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Eso lo supo David cuando escribió esta porción. Para siempre serán guardados. Guardados. Jesús lo dice, ¿no? De que nosotros estamos en las manos de su Padre. Y también estamos en las manos de Él. No hay ninguna cosa creada que nos podrá apartar de sus manos. Al final le dice, yo y el Padre, uno somos. Tenemos una promesa de Dios. Él nos ama, nos guarda. ¿Sabe que somos malos? Sí, somos malos. Pero gracias a Él podemos acercarnos con confianza y decirle, Señor, perdona. Esa es parte de la vida. Algunas cosas, algunos ejemplos no son felices, pero hay otros también que sí nos pueden traer grata confianza a nosotros. Y esa confianza sabemos en que Jesucristo pues nos ha comprado, ha dado su vida por nosotros. Él nos ama, es parte de su naturaleza, no lo puede evitar. Somos su creación, hemos sido hechos por Él. ¿Quién pues puede menospreciar lo que Él ha hecho? O sea, nosotros. Sin embargo, hay personas que son indiferentes, hay personas que no le aman, hay personas que no le buscan, hay personas que no quieren saber nada de Él, hay personas que ni siquiera piensan en Él. A veces llegan este tipo de enfermedades, estas pandemias, que en la misericordia de Dios, esta persona dura de corazón puede mirar hacia arriba y decir, Señor, yo qué hice. Y que reflexione si quiere un momento, que piense de que todas las cosas tienen un propósito. Si esta enfermedad nos hace pensar, nos lleva nuestra mente a las alturas y preguntarle, amén, bienvenida, bienvenida a la enfermedad. ¿Por qué? Porque siquiera nos lleva a ver que todas estas cosas existe un Dios y están bajo su control. Nosotros los cristianos debemos dar un ejemplo mucho mayor de seguridad y confianza. Aun cuando somos malos, Dios nos ama. Él ha dado su vida por nosotros. Y estas personas que no conocen y elevan una mirada a Dios, hacen un suspiro, un gemido a Dios, están siquiera reflexionando en que tenemos un creador. Como dijimos la semana pasada, Dios se revela a la humanidad en tres formas. En la última, envió a su Hijo. Tenemos su palabra en el día de hoy y la comunicamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu trasciende, utiliza nuestras palabras para que esas personas conozcan y lleguen a los pies de Cristo. No cesemos en hacer esto. Sigamos, continuemos. Aunque aparentemente no haya fruto, sigue adelante, sigue sembrando la semilla, sigue sembrando. Recordemos que solamente parte de la semilla cayó en buena tierra. La otra cayó junto al camino que fue pisoteada. No tuvo vida. La otra cayó en piedras. La otra cayó entre espinos. Pero una sí cayó en buena tierra. Tira la semilla, lanza la semilla, orando siempre para que caiga en buena tierra. Eso debemos de hacer. Muchos te dirán, no, no, no. Acordémonos de Noé. Dice que fue un pregonero de justicia. El tiempo que le llevó construir el arca
No hubo ningún convertido. Nadie, nadie se convirtió. Dios destruyó a una humanidad completa porque su corazón se había rebelado contra Dios. Pero sin embargo, Noé y su familia guardaron siempre su fe, pusieron fe en Él y Dios los salvó. No tuvo que sacarlos del mundo, simplemente les hizo construir un arca. A Lot y su familia no tuvo que sacarlos del mundo, simplemente los sacó de la ciudad. Lo mismo pasó con la ciudad, con el pueblo de Israel. No tuvo que sacarlos del mundo, simplemente las plagas que eran para Egipto no les llegaron a ellos. Dios nos protege, Dios nos ama, pero siempre busca un corazón limpio, limpio, contrito y que ame a Dios. Diga, hermanos, tenía un punto más, pero Dios mediante, en otra oportunidad lo podemos conversar. Bueno, hermanos, siempre tengo la idea de que cada vez que traigo una meditación hay innumerables preguntas que quedan en el tapete, no sé, quizás tengo una forma de apreciar las Sagradas Escrituras, ¿no? Yo a veces estoy viendo una cita y sale una pregunta, sale otra y así sucesivamente me lleno de preguntas. Y a veces creo de que eso mismo pasa con ustedes, pero bueno, quizás sea una mala percepción. Bien, aquí el hermano Eduardo Franco nos pide oraciones por su madre, que dice que dio positivo con el COVID, pues estemos orando por ella para que Dios haga su voluntad. Dios nos enseña a través de todas las cosas que nos pasan. Sí, nos enseña, hermanos. Bien, hermanos, vamos a despedirnos con un momento de oración y si hay algún hermano que quiera pedir oración por algún familiar, por algún amigo que está en una situación desesperada, puede ponerlo aquí en el chat. Hay un pequeño chat, puede escribirlo ahí si es que no quiere decirlo hablando, porque puede encender el micro y puede hablar, puede comunicar su necesidad. Bien, hermanos, antes de despedirnos, vamos a tener un momento de oración y esperemos, ¿cómo se llama?, de que estar siempre con Dios, hermanos. Gracias a Dios y Dios mediante nos vamos a ver, nos vamos a volver a comunicar el día domingo en la noche. Bien, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú esperas que nosotros no perezcamos por falta de conocimiento y mucho menos, Señor, que lo desechemos. Enséñanos a valorar las cosas puras y santas que hay, Señor, en nuestras vidas y en nuestra relación contigo, Padre. Bendito Dios, gracias por la salvación tan grande, Señor, que costó un gran precio. Es imposible, Señor, que nosotros lo podamos devolver. Gracias, bendito a Dios, por tu gran amor. Y gracias, Señor, por mantenernos siempre con esa esperanza de que tú algún día vas a venir. Nadie lo sabe, ni el día ni la hora, solamente el Padre, Señor. Señor, permítenos que en aquel día nos presentemos ante ti, Señor, alegres y contentos de haber hecho la labor encomendada. Gracias, bendito Dios, por tu presencia. Y te ruego también, Señor, por aquellos hermanos que están delicados de salud. Señor, ayúdalos, conforta su corazón, conforta y tranquiliza a aquellas personas que aman a esta persona delicada. Dale la tranquilidad, Señor, que solamente podemos encontrar en ti. Gracias, bendito Dios, y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén.